Hola a todos y bienvenidos a la quinta semana de nuestra serie titulada Reafirma tu Esperanza. Mi nombre es Steve Robinson y sirvo como pastor principal de Church of the King. Espero que estén conectando con algunos amigos nuevos en el grupo y que estén disfrutando del estudio del libro de Romanos. La semana pasada pasamos un tiempo examinando nuestra novedad de la vida. Descubrimos la transformación que tiene lugar en nuestra naturaleza cuando venimos a Cristo. Somos sacados de Adán, ¿recuerdas? Y nos colocamos en Cristo. En el tiempo que pasamos juntos hoy, en una sesión titulada Libertad de la Ley, vamos a ver el capítulo 7 de Romanos y el comienzo del capítulo 8 y a descubrir cómo no podemos liberarnos del pecado por nuestras propias acciones y actuaciones. También comenzaremos a ver cómo podemos vivir una vida rebosante del Espíritu de Dios. En esta parte del libro, el autor Pablo sigue revelando qué es el Evangelio. Pablo sabía que los lectores originales del libro de Romanos, especialmente los judíos, tendrían muchas preguntas sobre la relación de la ley con su fe en Cristo. Se propone explicar esa relación y solo en este pasaje menciona la ley 27 veces. Así que te preguntarás, ¿qué es la ley? ¿Y qué tiene que ver la ley del Antiguo Testamento con mi nueva vida? Esas son grandes preguntas y me encantaría responderlas en esta sesión. Muchas preguntas a lo largo de los años que tuve como pastor acerca de la ley. Voy a dar mi mejor respuesta a las preguntas en este mensaje, ¿bien? Cuando piensas en el término la ley, en referencia a la Biblia, puede que se te pasen por la cabeza una serie de imágenes. Así que está, gente sacrificando ovejas y palomas, listas y listas de reglas, o los 10 mandamientos. Cuando miras todos los componentes de la ley, es fácil confundirse. En realidad, hay 3 elementos de la ley que se originaron en el Antiguo Testamento. Aquí es donde mucha gente no entiende esto. Número 1, la ley ceremonial. Número 2, la ley civil. Y número 3, la ley moral. Empecemos a desempacar eso. Número 1, la ley ceremonial. Se conoce también como la ley levítica. Esta ley ceremonial es principalmente un código sacerdotal con normas de limpieza ritual, ofrendas por pecar y días sagrados en el Antiguo Testamento. La ley ceremonial también se ocupa de las restricciones de alimentos y otras de estilo de vida. Bueno, una ley, 3 aspectos. Ceremonial. Aquí está la segunda. ¿Están listos, amigos? La ley civil. La ley civil es la ley que se estableció para el gobierno de la nación de Israel. Toda nación, incluso hoy en día, tiene leyes civiles. Si no, sería un caos. Aquí es donde vemos principios rectores como, estoy seguro lo has escuchado de la Biblia, ojo por ojo. ¿Alguna vez lo has escuchado antes? Se relaciona con la ley civil en Israel. También se conoce como la ley política y regía cómo debían llevarse las personas entre sí. Ahora la tercera cosa. Recuerda, una ley, 3 aspectos, ceremonial, civil y ahora la dimensión final de la ley moral. Se reveló a través de los 10 mandamientos y también se conoce como ley mosaica. Por ejemplo, no tengas ídolos delante de Dios, no mates, no robes. ¿Suena familiar? No mientas, no codicies. No es ceremonial, no es civil, es la ley moral. En la cruz, Jesús cumplió la ley ceremonial. En la cruz se convirtió en el sacrificio definitivo. Ya no había necesidad de sacrificar ovejas, porque el precio se había pagado y el sacrificio del Cordero Perfecto se había cumplido. Además, en la cruz se cumplió la exactitud de la ley civil. ¿Ves? Después de la cruz, cuando una persona recibe a Cristo y su naturaleza cambia, vive según la ley del amor y trata a los demás de forma adecuada. Es de esperar que empiecen a tratar a su prójimo con igualdad. Con suerte comienzan a tratar a su prójimo con igualdad, justicia y gracia. De nuevo, sí que hay leyes civiles en la tierra hoy, pero
La ley civil del Antiguo Testamento se cumplió en la cruz. Escuche eso. Una ley, 3 dimensiones. La ley ceremonial se cumplió en la cruz. La ley civil se cumplió en la cruz. Pero hay una tercera. Esta es la tercera dimensión de la ley que es muy importante considerar, la ley moral, o los 10 mandamientos. No fueron abolidos en la cruz. Después de la cruz, Jesús nos da ahora, como creyentes, el poder de cumplir los dictados de la ley moral. No se nos hace buenos con Dios, ni se nos justifica, recuerda este término hace unas semanas, ni se nos justifica por obedecer los 10 mandamientos, pero ahora, a través de la cruz, a través del poder del Evangelio, Jesús nos da como creyentes la capacidad de obedecer realmente los 10 mandamientos. Es tan crítico. Puede que digas, espera un momento, Steve. No soy perfecto, todavía cometo errores. Pues bien, eso es exactamente lo que Pablo estaba abordando con los creyentes de Roma. Verás, estos romanos estaban luchando en su camino cristiano. Aquí Pablo fue muy transparente sobre sus propias insuficiencias. Recuerda que muchos de los creyentes de Roma eran de origen judío y se preguntaban cómo tratar la ley. Se preguntaban, ¿sigue siendo aplicable a mi vida hoy o la descarto por completo? Romanos 7 y 8 revelan las respuestas a estas preguntas. Y de hecho, vamos a ver las 4 verdades. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver las 4 verdades de Romanos 7 y 8 sobre la ley. Espero que aclare cualquier confusión. Cuando el creyente comienza a entender esto, número 1, lo aplican a sus propias vidas y también pueden responder a las personas y culturas que tienen esta pregunta. Eso es tan importante. Bueno, número 1. Escríbelo y sígueme en tus notas. Número 1. La ley ya no puede condenarnos como creyentes. Romanos 7, versículo 4, es lo que Pablo dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo ha demostrado anteriormente en Romanos que nosotros, como humanos, no podemos salvarnos por ninguna obra ni por formar parte de un determinado grupo étnico. Esto incluye cualquier esfuerzo por conseguir la salvación mediante el seguimiento de la ley ceremonial de Dios. En otras palabras, no podemos hacer nada para estar bien con Dios. Ahora que nos hemos identificado con la muerte de Cristo y nos hemos convertido en nuevas creaciones en Cristo, la ley no tiene ningún poder sobre nosotros. En otras palabras, en Cristo, ¿recuerdas? Fuimos en Adán, pero nacimos de nuevo y fuimos colocados en Cristo. En otras palabras, en Cristo hemos sido liberados de intentar ser justificados por nuestras obras y actos. Verás, como sustituto de los pecadores, Jesús sufrió la pena de muerte de la ley ceremonial. Es lo que exigía la ley ceremonial. Él lo cumplió. Tal vez alguien diga, bueno, la ley no se aplica hoy. Sí, en parte, pero no en total. Bien, esto es importante, quédate conmigo. Quizá estés aquí hoy y no seas cristiano y hayas visto el cristianismo como una lista de reglas que hay que seguir para estar bien con Dios. Pues no es así. En Cristo ya no somos condenados por la ley. Solo escúchame. Es importante. Número 2. Entonces, ¿cuál es el papel de la ley hoy? Pablo se dirige a eso. La ley revela el pecado. Pablo continúa enseñándonos más sobre la ley moral. Verás, la ley ceremonial no se aplica hoy. Ya no estamos sacrificando ovejas. Jesús era el Cordero sin mancha. Pero la ley moral, los 10 mandamientos, ¿eso no se aplica hoy? Eso es importante. Es lo que Pablo dice en Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. De lo contrario. Pero yo no conocí el pecado, aquí está, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es la parte de los 10 mandamientos. Pablo quería asegurarse de que nosotros como sus lectores no llegáramos a la conclusión de que la ley en sí era mala. Al contrario, está diciendo que la ley es buena. El tema es,
¿Cuál es el propósito de la ley? La ley revela la norma divina, esto es la ley moral, no es la ley ceremonial, esto fue eliminado en la cruz. Tienen que ver eso, pero la ley revela la norma divina y como creyentes nos comparamos con esa norma. La ley ayuda a identificar nuestro pecado y nos muestra nuestros fallos, pero señala a Cristo como nuestra solución. En otras palabras, la ley moral nos ayuda y señala a Cristo. Para el creyente y el incrédulo, te muestra tu continua necesidad de Cristo. Bien, espero que tenga sentido. Número 3. Quédate conmigo aquí. Hay una ley última de la que escuchamos. 3 dimensiones: ceremonial, civil y moral. El ceremonial se cumplió en la cruz. El civil se cumplió en la cruz, pero la ley moral todavía se aplica hoy. Entonces, es por eso que Pablo dice, escucha, este es mi tercer punto, la ley es impotente para librarnos del pecado. Puede señalar el pecado, pero no puede librarnos. Veamos los versículos 15 a 17. Aquí Pablo comienza a descubrir la lucha. Dice, esto es muy autobiográfico para Pablo. Este es un capítulo muy poderoso. Eso es lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Alguna vez has estado allí antes? Pues no hago lo que quiero, es decir, lo que quiero hacer, eso no lo practico. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, quédate conmigo. Aquí Pablo introduce el pecado en la ecuación y dice, mira, al evaluar tu lucha, tu hábito o tu tendencia, esa cosa que te hace ir y venir con Dios y sentirte un día culpable y otro mejor, escucha, tienes que aprender a tener en cuenta algo que quizá no hayas tenido en cuenta antes. Es que el poder del pecado, ¿verás? El poder del pecado sigue residiendo. La pregunta es ¿dónde? Recuerde esto. Desde la última semana, cuando nos convertimos en cristianos, somos sacados de Adán y somos colocados en Cristo. La identidad ha cambiado, pero seguimos pecando. Pero ¿dónde reside el pecado? Pablo está por decirnos, no está en tu ser interior, sino en tu cuerpo carnal como creyente. Recuerde esto, tu identidad ha cambiado en el momento en que viniste en Cristo. Eres una nueva creación en Cristo. Sin embargo, su cuerpo carnal todavía peca, todavía lidiamos con estos impulsos. Pero Pablo aclara. Me encanta el versículo 18, es lo que dice, y yo sé que en mí, es casi como si se aclara la garganta diciendo, esto es en mi carne. Eso no está en mi identidad, sino en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En otras palabras, él dice, los creyentes aún lidiamos con el pecado, pero está en nuestra carne. En otras palabras, no es su identidad, señora, no es su identidad, señor. Permíteme explicar esto. Cuando naciste de nuevo, cuando eres un creyente nacido de nuevo, tu naturaleza cambia, pero todavía tienes tu carne con la que lidiar hasta que vayas al cielo. Muchas personas cuando vienen a Cristo, el poder inicial del pecado se rompe en sus vidas, pero hay una tendencia sutil en todos nosotros de volver atrás a tratar de justificarnos ante Dios por nuestra actuación. Eso hace que perdamos la fuerza potenciadora de Dios. En este pasaje de Romanos, Pablo se muestra extremadamente vulnerable. El capítulo 7 de Romanos muestra probablemente el Pablo más vulnerable a través de las Escrituras relacionado con la forma en que todavía lidia con el pecado a veces. Pablo conocía muy bien cómo a veces, incluso él mismo intentaba volver atrás y vivir justificado por la ley y fracasaba. Pero esto es lo que quiero que captes hoy. La ley no puede señalar el pecado, pero no puede liberarte del pecado. Es la ley moral. Cuando intentamos volver atrás y quedar bien con Dios o liberarnos del pecado mediante la ley, esta no tiene poder para liberarnos. No es el agente liberador. Entonces, puede que te preguntes, bien Steve,
¿Cómo puedo vivir la vida de superación de la que hablas? Gracias por preguntarlo. Veamos cómo podemos reafirmar nuestra esperanza. Pero no está en Romanos 7, está en capítulo 8. ¿Están listos? Por eso dije que hoy son 7 y 8. Entonces, ¿qué es la ley? Es la ley de Dios, Antiguo Testamento dividido en una ley ceremonial cumplida en la cruz, no aplica hoy. La ley civil judía, israelí, cumplida en la cruz. Ojo por ojo, diente por diente, todo ese báculo, cumplido en la cruz. Sí, hay leyes civiles en las naciones, pero no esa ley, eso es importante. Se cumplió en la cruz. Ahora es la ley del amor. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Ahora escucha, pero la ley moral todavía se aplica hoy. ¿Qué hace? De hecho, expone nuestro pecado, expone nuestros fracasos y nos lleve. La pregunta es, ¿a dónde nos lleve? ¿O a la condenación? ¿O debería llevarnos a Cristo? Vivir en la vida vencedora no está en su propia actuación, Señora, no está en su propia fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, que me lleva al punto 4. Me encanta este punto. Número 4. Caminar en el poder del Espíritu es la clave de una vida cristiana de superación. Es como si Pablo preparara el capítulo 8 con el capítulo 7, ¿verdad? No es solo una cronología lineal mientras escribía, sino que fue muy estratégica e inspirada por el Espíritu Santo, porque era como, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo vivir la vida cristiana vencedora? Capítulo 8. ¿Están listos? Aquí vamos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley moral no puede señalar el pecado, pero no puede librar del pecado. Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Lo ves? Aquí Pablo nos enseña claramente en la Escritura que el Espíritu de Dios es el agente liberador. La ley señala nuestra necesidad, la ley moral señala nuestra necesidad y nuestras faltas, pero el Espíritu nos libera. Cuando alguien pone su fe en Cristo, su espíritu cobra vida y nace de nuevo. Es la dependencia continua que nosotros como creyentes tenemos del Espíritu Santo. Nos permite vivir libres del poder del pecado. El Espíritu, que solo se mencionó una vez en los capítulos 1 hacia 7, se menciona casi 20 veces en el capítulo 8. El Espíritu nos libera del pecado y de la muerte. Nos permite cumplir la ley moral de Dios. Él cambia nuestra naturaleza y nos da fuerza para vencer a nuestra carne y nuestra tentación. Lo sé, es mucho. No puedo esperar para saber cómo se desarrollan las discusiones de tu grupo pequeño. Sé que desempaqué mucho. Pero quiero decir esto, algunas últimas cosas. La próxima semana en nuestra sesión de grupos pequeños aprenderemos a vivir llenos del poder del Espíritu de Dios. Nos estamos acercando al final de estudio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no empezar a planificar ahora mismo lo que van a estudiar como grupo después de esta serie? Amigos, los quiero. Estoy emocionado de viajar con ustedes y nos vemos la próxima semana. No quieran perdérselo. Dios los bendiga.